por favor. Y ahora sí, y mientras el profe hace la consulta, nosotros revisamos de nuevo la de la clase anterior, la 16, ¿ya? Voy a cambiarme de lugar. Vaya nomás, profe, por mientras vamos a No, re-revisar la 16 que a la Esther no le quedó tan clarita, ¿vale? ¿Cuál? La 16 que habíamos hecho en la clase anterior, la vamos a revisar de nuevo ya. un cortito para resolver una duda de la Esther, ¿vale? Bien. Así que vaya con confianza nomás. Ya. No, si Aquí, lo voy a ir mirando. Sí. ah, excelente. Ya, aquí tenemos en la pizarra la 16, en la pantalla, la 16. ¿Ya? Que decía básicamente observe la imagen y responda. ¿Cuántos centímetros debe medir DE para que los triángulos ABC y EDC sean semejantes? Escriba su respuesta a continuación. Ya, entonces aquí la clave está, Esther, en que nos están indicando que la condición es que los triángulos sean semejantes. Entonces tenemos que recordar qué es lo que significa o implica el hecho de que sean semejantes. ¿Se acuerda el concepto de semejanza? ¿Qué es lo que implica o significa? No me acuerdo muy bien, por eso me costó Ya. hacerlo. Lo que significa es que los lados tienen que ser proporcionales. Dicho de otra manera, significa que, como hay dos triangulitos, uno es más chico que el otro, que al multiplicar los lados de un triangulito por el mismo número, pongámosle un número que se llame K, ya tendrían que dar los valores de los lados del otro triángulo. Por ejemplo, si, por dar un ejemplo aparte del que está acá, si yo tengo un triángulo, y me van a perdonar el dibujo, ya, tengo este triángulo, y tengo este otro triángulo, ¿qué es lo que puede observar usted de estos dos triángulos? Que uno es más grande y el otro es más chico. Ya, ¿qué más? Que... ¿Qué? ¿Qué pasa con las medidas de los lados? Son diferentes, po. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? No sé, profe, que geometría me cuesta Mire, mucho. ¿qué pasa con ese lado y ese? ¿O qué pasa con ese y ese? En la mitad, por ejemplo, el 4 es la mitad del 8, el 5 del 10 y el 3 del 6. Eso, o el de acá es el doble. O sea, el doble, claro, eso. Eso, eso es lo que está pasando justamente. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque los lados de uno están en proporción a los lados del otro. Y todos fueron multiplicados por 2. 5 por 2 me da 10, 4 por 2 me da 8 y 3 por 6, perdón, 4 por 2 me da 8 y 3 por 2 me da 6. Entonces yo puedo decir que de alguna manera dupliqué este triángulo en sus medidas. Y así me dio el otro. Y para eso multipliqué cada uno de sus lados por 2. Eso está pasando y por eso es que son semejantes. Lo mismo, pero con triángulos diferentes, está pasando acá al otro lado. Ya nosotros tenemos que comprobar, o sea, más que comprobar, identificar el valor del pedacito que falta acá para que se cumpla esta semejanza. Es decir, para que los lados de un triángulo multiplicados por un numerito, que no necesariamente es 2, puede ser cualquier otro, den los lados del otro triángulo. Tal como pasó acá. Los lados de acá los multipliqué por un numerito, que en este caso era 2, y así obtuve los del triángulo de la derecha. Acá tengo que hacer lo mismo, básicamente. Y eso es lo que hay que encontrar. A través de esa relación, encontrar este valor. Entonces, podemos hacer algo parecido con lo que hicimos acá, con los triángulos de acá, encontrar esa relación entre las medidas de los lados de un triángulo con los del otro. Yo creo que sí. Ya, ¿cómo? Hagámoslo, pues si es la gracia. Lo va a hacer usted, sí, pues no yo, porque si no, no tendría ni un brillo. No, pues si le estoy preguntando a ustedes para que me ayude, pues, Sí, profe. porque yo ya estoy ayudando, pues no dándole la respuesta. Pues.
Hay un proverbio chino que dice que si alguien te pide de comer, o sea, si alguien te pide un pez, dice en realidad, creo, dale una caña y enséñala a pescar, dice el refrán. ¿Lo conocen? No, yo no lo conocía. ¿Se entiende la idea del refrán? Si alguien te pide un pez, Y no dale una sé caña y enséñala a pescar, sentí la dice. idea, pero no había escuchado el proverbios. Ya. A lo Es mejor la no misma. conoce, a lo mejor no conoce esas cañas. Ah, claro. Son otro tipo de cañitas las que conoce. El profe tiene creatividad, el profe. Yo ni siquiera se me había ocurrido. Es la misma idea, pues la idea es que lo pueda hacer usted. Entonces, busque acá en estos triángulos otra pista, busque si es que al multiplicar el 9 por algún número X, que yo no sé, da alguno de estos numeritos que están en el otro triángulo, en el triángulo de acá arriba, porque acá hay dos triángulos evidentemente, ¿no es cierto? El de arriba, que encerré, y el de abajo. Profe, yo la clase pasada ahí había puesto 6. Sí, lo que pasa es que la Esther Sí, no quedó muy sí, clara y lo pero estamos viendo otra vez. Sí. Ah, ya. Sí. Yo agregaría un comentario. Profesor, por favor. A la Esther. La semejanza tiene dos puntos de vista, si tú quieres verlo así. Uno es visual. Y que sean semejantes significa que tienen la misma forma, visualmente. Si tú los miras los triángulos, por ejemplo, esos dos triangulitos que hizo el Carlos ahí, los dos triángulos rojos, tienen la misma forma. Están un poco tiritones nomás, pero tienen la misma forma. La misma forma, sí. Lo que tienen distinto es justamente lo que tú dijiste, es el tamaño. Uno es más chico y el otro es más grande. Eso es, visualmente se nota al tiro. Uno ve que hay uno más chico y el otro es más grande, pero la forma es la misma. Entonces, eso es una manera de mirar la semejanza. Que si yo miro los triángulos que están ahí, generalmente son triángulos los que están involucrados. Tienen la misma forma, pero uno es más grande y el otro es más chico. Eso es así. Y la otra es del punto de vista matemático, que es lo que el Carlos te dijo ahí. Que los lados de uno y el otro, los lados correspondientes, ¿ya? ¿A qué me refiero correspondiente? Que uno tiene que asociar el lado más grande del triángulo grande con el lado más grande del triángulo chico. El lado más chico con el lado más chico, así. Entonces, esos lados son proporcionales. Matemáticamente significa que uno es tantas veces el otro. Así como lo viste en los triángulos que hizo el Carlos. Por ejemplo, en el triángulo chico, el lado horizontal medía 3. Y en el triángulo grande, el lado horizontal mide 6. Entonces ahí tú te diste cuenta que uno es el doble del otro. Sí. Y el lado que está inclinado mide 5 en el triángulo chico. Y en el triángulo grande, ese mismo lado mide 10. Entonces, también es el doble. Eso tiene que pasar con los tres lados. Con los tres lados. Con las tres parejas de lados. Entonces ahora tú tenés que irte a los otros triángulos, que está un poquito más complicado porque los que te dibujó el Carlos ahí Son más están fáciles. separados y están en la misma posición. Mm. Por lo tanto, es fácil darse cuenta qué lado corresponde con qué lado. Sin embargo, en esta pregunta de la prueba, uno está en una posición y el otro está invertido. Sí. Entonces, eso es lo que tú tenés que darte cuenta. Ahí hay un truco. Si tú, en el punto donde se intersectan ahí, en el punto C, si tú tomas el triangulito chico y lo giras hasta que llega al otro ladito ahí y queda en la misma posición que el otro lado, ahí tú te vas a poder dar cuenta cuáles lados se corresponden entre ellos. Si tú haces el giro así, imagínatelo, imaginariamente nomás. Imagínate que este triangulito chico lo giras
y lo pones ahí donde puso el Carlos el otro. Entonces, la letra E va a quedar allá en el lado izquierdo. Y la letra D va a quedar en el lado derecho. ¿Cachaste? Entonces, ahí tú puedes ver que ese lado del triángulo chico mide 5 y el mismo lado del triángulo grande mide 20. Entonces ahí uno puede ver cuántas veces un lado cabe en el otro, al tiro. Si uno mide 5 y el otro vale 20, te vas a dar cuenta. En el otro caso, el lado que mide 9 del triángulo chico coincide con el lado que mide 36. Si uno mide 9 y el otro mide 36, ¿cuántas veces cabe? Ahí, por ejemplo, sería como 9 por 4, 36, 5 por 4, 20 y 6 por 4, 24. ¿Viste? Entonces, el triángulo grande es 4 veces el triángulo chico. Ah, ahí caché. ¿Cachaste? Esa era la cuestión. Ya, no, ahora Por supe. eso que la Cami dijo, yo puse 6. Claro, Sí, es que porque ese día no entendí bien, yo dije, ¿por qué lo hicieron así? Y no lo pude hacer. Y sabía que era 6 porque lo anoté, pero no me acordaba por qué. ya, Entonces, ahora me quedó súper, súper claro. Y en estos casos, que son súper comunes, donde ponen dos triangulitos y uno montado sobre el otro, formando una especie de X, siempre ocurre ese fenómeno, de que el pedacito del triángulo que queda acá, digamos después del punto donde se intersectan, es el correspondiente del que continúa el bracito de la X para allá, es decir, de ese. claro, ya. Ya te diste cuenta, al girarlo, te diste cuenta que el que corresponde, se corresponden así en forma cruzada. Claro. Sí, Y, no, que ahí siempre, ya. y los que están así mirándose de frente, que sería ese, sería con el que está ahí arriba de frente. Eso es. No, ahí ya quedé súper, súper clara. Anotado. Me alegro. Excelente. Gracias, profe, se pasaron. No faltaba más. Ya, pues vamos con la otra, con la Ya. siguiente. Liz Taylor. Ahí está, 17. La 17, mira, observe los siguientes triángulos. Si los triángulos ABC, ¿cuál es el triángulo ABC ahí? ¿Lo distinguen bien? Parece que no escucharon la pregunta. Porque el otro triángulo no se llama ABC, tiene una A con una comita, esas se leen prima. El más pequeño el ABC. El más pequeño es el ABC. Y el más grande sería el A', B', C'. ¿Estamos? Son semejantes, dice. Son semejantes. ¿Se parecen? Tienen la misma forma, pero indudablemente, como dijo Lester, uno es más chico que los otros. Entonces, les dan algunas medidas. Les dicen que el lado B', C' mide 12 centímetros. Que la prima B' mide 15 centímetros y que el A'C' mide 9 centímetros en el triángulo grande. Y en el triángulo chico les dicen que CB mide 8, nada más. Y les preguntan, ¿cuánto mide el lado AB? Ahí donde puso la X el Carlos. Es el lado AB. ¿Cuánto mide? Ya, son semejantes. O sea que pasa lo mismo que en los triangulitos de arriba.
¿La pillaron? Parece que en el chat hay respuesta. Diez, dice el Chris. 10 mide. Según el Chris, mide 10. No sé todavía. Aló, Hola, Anaís. Hola, Anaís, hola, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien también. Bien, gracias. Con el lápiz preparado para el domingo. Hola, Katherine. Hola, Guido. Buenas noches, no quería interrumpirlos. Hola, Catherine. Ya, Esther, ¿cuánto le da? 8 todavía. En eso estoy. Quería preguntarle al Chris cómo lo hizo. Porque él es el único que ha contestado. Lo recordemos, Bien. po. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos en el de arriba? ¿Se acuerda? Pero este no es igual al otro, po. Es, Ya, no a ver, es, ¿qué es Porque lo acá faltan las medidas de... Faltan 2 medidas. claro, pero aquí la clave está en lo que yo le subrayé arriba en la pregunta. Semejantes. Ya son semejantes, entonces usted ya sabe que lo que pasó en el triángulo de arriba también tiene que pasar acá, po. Esa relación que había entre los lados de los triángulos, porque esa relación se da cuando son semejantes. Ahí el Chris le está respondiendo en el chat. Sí. A ver. La Anaís dice que vale 15 igual que el otro. Hay dos respuestas. Ujú. No estoy segura, XD pone. Y el Chris ahí sigue haciendo su desarrollo y ahí muestra cómo llegó a 10. Caso cerrado. ¿Le quedó clarito o no le quedó clarito, Esther? Directas, ¿cachai? Pero que sí, pues que era tentador, pero que ella está como en el plan de vacilar, ¿cachai? Yo estoy Como que si no súper hay vacile no le curiosa. interesa, ¿cachai? ¿Por qué no lo desarrollamos, profe? Mejor ahí me Ah, queda. bien. Bien. Es lo que haremos. Sí, pues. Pero aquí les pasó algo que en el otro era fácil de darse cuenta y rápidamente, porque los números eran el 4 veces, pues era 4 veces el más chico, había que multiplicarlo por 4 para obtener el lado más grande, era fácil. Claro, En era un cambio número aquí no, entero. es tan directa la cosa. Acá igual se puede tomar el 12 y dividirlo con el 8 y da 1,5. Y Qué al bueno. tomar el 15 y dividirlo 1,5 da 10. Qué bueno, ya. Entonces, hagamos lo que dice la Gaby. Pues. Dice, en de acuerdo a la relación que se establece cuando los triángulos son semejantes, podríamos poner 12, es decir, el lado horizontal del triángulo grande, dividido por 8, el lado horizontal del triángulo chico, y eso tiene que ser igual a
No, eso lo dividí y dio 1,5. Ah, ya, puede ser así. Puede ahí ser después- así. Sí, y después tomé el 15 y lo dividí por 1,5, me dio 10. Ya. ¿Puede ser eso o hacer la regla de 3? Yo diría que la regla de 3 resulta más clara para los que tienen dificultad en comprender la relación. Sí, pero yo Entonces, la entendí lo regla de que 3 dijo Biela. tendríamos que relacionar los lados del triángulo grande con los lados del triángulo chico, los correspondientes. El 12 con el 8. Y como nos preguntan por el X, entonces acá en el triángulo grande tenemos que tomar la medida 15. Entonces ponemos 15 dividido por X, o partido por X, como quieran decirlo ustedes. Y ahí les quedó la regla de 3. Entonces ahí hay que multiplicar cruzado. El 12 lo multiplicamos por X y el 15 lo multiplicamos por 8 nomás. Ah, puse 18. Sorry. Por 8. Ya. Y para despejar X, como el 2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces les va a quedar 15 multiplicado por 8 y dividido por 2. Y eso lo hacen en la calculadora. Ah, vamos a tirar la calculadora. Oh, se me borró lo que había hecho. Ya, pero era 15 por 8 dividido en 12. Sí. ¿Lo ven, cierto? ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Ah, ya. Aquí está, po, da 10. Profe, ¿y esa fórmula siempre funciona? La regla de 3, cuando hablamos de semejanza, sí. Esa es la Camila que preguntó. Siempre Profe, sí. y pucha, ¿cómo sabemos cuál es el número que divide exactamente? ¿O cualquiera puede ser? Ah, Buena. porque lo que decía el profe con la pregunta anterior, tengo que mirar los lados correspondientes. Entonces, cuando nosotros miramos acá los triangulitos, en este caso, que es un poco más fácil que el anterior, yo puedo observar claramente que el triángulo que se llama A', B', C', y el otro que se llaman ABC, incluso hasta están paraditos de la misma forma. ¿Cuál es el lado más grande del primero? ¿15? Este, Ya. ¿cierto? ¿Y cuál es el lado más grande del que está acá a la derecha? El de la X. El de acá, ¿cierto? Ese. Yes. Entonces esos dos lados son correspondientes. Ahora, este que está acá abajito, El Con- horizontal. Con el 8. con el 8, ¿cierto? Entonces ahí tú ya identificaste que esos son correspondientes. Entonces cuando hagas la regla de 3, tú vas a decir, ya, a ver, el que acá es horizontal, que es el 12, su correspondiente es en el chiquitito el 8. Y el que acá en el grande es el 15, porque como puse acá primero el Ya grande, entendí. tengo que volver a Ya, poner ahora el grande. entiendo, profe. Claro, y en el chiquitito su correspondiente es el X. Y aquí es multiplicar cruzado nomás, po. Y el que queda Sí, después po. con la X pasa dividiendo. Y podía hacerlo al revés y da lo mismo que a mí. Por ejemplo, Ah, si claro. tú puedes poner el 8 primero, el 8 arriba y el 12 abajo. Entonces, en la otra fracción, tienes que poner la X arriba y el 15 abajo. Y te da el mismo resultado.
Eso siempre va a resultar. Entonces, en la que está escrita con rojo, los valores que van arriba son los del triángulo grande y los de abajo son los del triángulo chico. Y en la que está escrita con verde, los valores que van arriba son los del triángulo chico y los de abajo son los del triángulo grande. Eso es lo único que tienen que respetar. No los pueden mezclar. No pueden poner, por ejemplo, una fracción con los valores del triángulo grande arriba y los del chico abajo, y la otra fracción con los valores del triángulo chico arriba. Eso no lo pueden hacer. Ahí está mal. Pero si ustedes respetan los valores del grande arriba y los del chico abajo, bien. Y si lo hacen al revés, les da lo mismo. Ahí se dan cuenta que quedan igual. Pero lo importante está en la correspondencia de los lados. Encontrándolos bien, no se van a equivocar. ¿Sí se entendió, no? Sí, yo entendí bien. Ya, la Cami, Sí, profe, súper claro. ya, bacanísimo. Entonces ahí siempre está la clave en eso, y a veces eso es lo que cuesta. Por ejemplo, en la pregunta de arriba, donde los triángulos están así como cruzados, ahí cuesta más darse cuenta, po. Además que la forma que tiene el triángulo no es tan evidente como la de acá, pues acá se nota al tiro cuál es el lado más grande, ¿cierto? E incluso también se alcanza a notar visualmente que el que está horizontal es un poquito más grande que el vertical. Pero en este de acá igual cuesta darse cuenta, bueno, si no es por las medidas, cuesta darse cuenta cuál es el más grande que el otro. Pero hay que estar ahí ojo piojo con eso. Entonces daba 10. ¿Todos de acuerdo? ¿Están calladitos? ¿O soy yo que no estoy escuchando nada? Están calladitos, ¿cierto? ¿O soy yo el que está escuchando, que no está escuchando bien? No, si estamos callados. Estoy haciendo las consultas y me dicen que en la coordinación que no han recibido otra información distinta. Ah, qué raro. Y la única información que ellas han transmitido a todos los estudiantes es que las pruebas son la primera quincena de noviembre, pero que aún no les llega el horario específico de cada prueba. Le voy a decir a las chiquillas que me lo reenvíen para ver de qué se trata. Sí, para tenerlo claro. Ya, pues, ahora se nota bien el dibujo en la pregunta 18, pues antes no se notaba mucho, porque como era una foto en blanco y negro, la prueba en blanco y negro. Claro. Y como era una foto, entonces eso, los colores, o sea, los en blanco y negro siempre salen medio borrosos. Y más si es de una foto todavía. Entonces ahora se ve impecable, esa la arregló el Carlos ahí, él son los créditos. Gracias, profe. Traté de ponerle, Sí, porfa. era la idea que justamente que no fuera un factor de error el hecho de que se viera mal. Ya, pues entonces se distingue claramente el árbol, la persona, esa cosa como escalera es el puente, pero así lo dibujaron en la prueba. El puente para cruzar el río, entonces esa cosita azul ahí es el río, celeste. Entonces ahí se da en la información de la pregunta, en el enunciado de la pregunta, dice, observa la siguiente imagen. En el punto C
se encuentra una persona. Ahí está la persona. A 18 metros de la persona se encuentra una roca. Entonces, si uno mira en dirección al árbol, ahí en el punto D hay una roca. Esa es una roca. Que está a 18 metros de la persona. Y a 9 metros de la roca hay un árbol. Si seguimos la misma dirección, en el punto A está el árbol, a 9 metros de la roca. Profe, no sé si lo estoy haciendo bien, pero ¿será 20? Ya pues, vamos a ver cuál es la respuesta que nos dan. Ya, la termino rápidamente para que la lleguemos a la... Entonces, el árbol está a 10 metros de la orilla del río. Considerando esos datos, ¿cuántos metros mide el puente BE? El puente BE es eso como escalera. ¿Cuántos metros mide? Que atraviesa el río, por supuesto. Escriba su respuesta a continuación. Esta es una pregunta de respuesta de desarrollo. Ya, pues la Cami dice que a ella le dio 20. Sí, profe, pero lo digo con mucha duda, no con seguridad. Bien. Ya va a tener toda la seguridad ya. ¿Quién tiene otra respuesta? El Chris siempre da la respuesta aquí en el Guido. Voy en el metro, dice el Guido, está conectado a la clase y anda en el metro. Bien, bien. Hay mucha gente en el metro, Guido. Después de que nos vayamos a votar nosotros. Entonces, nos va a dejar cómo se llama. Nos va a dejar cómo se llama, aunque bueno, no podemos. No hay otra respuesta todavía. Está la de la cámara. La puede dar usted, porque mi papá. No, yo creo que no va a votar el rol, no sé por qué, porque tiene que carnet del tío, porque Tiene que ir a votar. Convénzalo. Es que ahora los carnets son como que tienen una identidad digital también. Está bloqueado porque él tenía su nombre que tiene ahora y se le perdió. Después lo fue a sacar otro y encontró no, pero el otro se le perdió a él después, algo así. Entonces ando con el otro porque era anterior. Y todavía estaba vigente el tiempo como de no vencido. ¿No le podrán silenciar el micrófono a esa persona? Parece que soy yo, que están aquí hablando en mi casa y hablan despacito. Ah, ya, disculpe, profe. Sí, no, pero lo voy a cerrar por mientras que como ustedes están pensando. Y era cierto. El Chris dice que es 20. Ahí tenía un buen dato, Cami. La Catherine también dice, yo también. Ah, 20. ya, entonces estoy da para el éxito, profe. Ah. Está ahí, pero... Ahora di, yo creo que es 20 con duda, ¿eh? El Chris dice que es... ¿por qué se ve? No sé. Ya, 20, 20, 20. Está bien. Vamos revisando la... Ya, profe. Igual le mandé la imagen, ahí me mandaron el correo. Pero al parecer es que debido a que justamente va a ser a la quincena de noviembre la fecha, se llegó a la determinación de que fueran 15 personas máximo por día para dar la prueba. Entonces pareciera que desde la coordinación de la U, y según creo que lo que respondió Tamara, están haciendo como un tanteo preliminar para ver si es que habría disponibilidad de los chiquillos para rendir en la semana. Por eso mandaron el correo. Pero en el correo no se da a entender tan bien esa idea. Ahí le mandé las imágenes, profe, para que lo revise. Ah, sí, aquí me dices. Solo
es una consulta que se realizó para saber si en esa fecha tendrían disponibilidad en la semana. Es solo una consulta. Para ir mandando por grupos a dar las pruebas. Eso me parece bien a mí. Esa es una iniciativa que tomaron ellas. No es oficial, no es del ministerio, es una iniciativa que tomó Judith con la Tamara de formar grupos con las personas que están en los cursos, que van a ir a rendir las pruebas. Entonces, primero consultaron en el primer ciclo. Y les van a preguntar seguramente a ustedes si tienen disponibilidad durante la semana. Acuérdense que ahora no, antes se rendía la prueba día sábado y día domingo. Entonces, eso ya no va a pasar. Ahora es toda la semana. Entonces les van a preguntar si pueden ir día lunes, martes, miércoles y en qué horario. Eso van a hacer. Entonces los van a tener organizados para que no vayan todos juntos a la prueba. Ojo, Esther, para que vaya el mismo día que el Chris. Ahí nos vamos a organizar con los chiquillos. No, pero no se puede copiar nada, así que no sacamos nada. Sería como para conocernos nomás. Ya, pues vamos viendo cómo resulta ese problema. Ya, sí. Fui a pedir que bajaran el volumen. Ya. Aquí también los números son bien amigables, chiquillos. Los números que están ahí en la imagen son bien amigables. Digo, en el sentido de que uno los ve y encuentra al tiro una relación entre ellos. Entonces, es fácil de calcular. Claro. Pero que lo hagan los chiquillos, sí, po. ¿Sí? No, Ah, si ya lo hicieron. 20, Ah, pero han entonces dado que 4 respuestas 20. ellos expliquen cómo lo hicieron. Yo usé la regla de 3, profe, que dijo. Ya, ¿y profe cómo Juan. la usó? Puse el 10, o sea, el 18 con el 9 porque están juntos y el 10 con la X. Ya, o sea, pusieron la X en el pedacito de acá abajo, en el BE. En el Claro. puente. En el puente. Y en el puente, como la X. Entonces fue, Y, perdón, 18 con 9. 18 y 9 y el 10 con la X. Así. Eso. Sí. Ya, y aquí después cruzado, ¿cierto? ¿Así? Sí. A ver. Yo lo hago al revés y me da igual. Yo puse 18 por 10, partido por 9 y me da 20. Claro, lo que pasa es que yo lo hice Es que como me ahí dijo la Cami, pusiste pero aquí tendría que haber sido al 18 revés, con ¿cierto? 9. Es 9 con 18. Claro. Yo lo hice como me dijo la Cami, porque... Es que eso puse yo, 9 con 18. Pero no sé. ¿Cuál arriba y cuál abajo? Lo hice con la calculadora nomás directamente, profe, no lo escribí. Ah, ya. Ah, ya. Entonces puso el 9 arriba para que le Claro. dé bien. Porque acuérdate que si tú pones el 9 arriba y abajo el 18, después entonces acá hay que poner el 10 arriba y abajo la X. Por el mismo orden. Sí, pero lo tiene que haber hecho así Sí, porque... porque si no, no lo hubiese dado. Ahí. Pucha, así como le digo, profe, no lo escribí, lo saqué directo con la calculadora al tiro. Ya. Me parece. Pero Y ojo con eso, esa porque... es una buena estrategia, Cami, porque te ahorráis todo el tiempo de escribirlo. Claro, pero ojo, porque esta Pero pregunta... después tenéis que escribir eso Sí, po, en la respuesta. la pregunta de desarrollo, entonces hay que escribir ahí el chanchullo. O sea, es bueno, eso es bueno hacerlo en las preguntas de alternativa. Pero en esta, ustedes tienen que escribir algo, tienen que dejar escrito ahí.
Ah, ya, el CRIS lo hizo de otra manera. Bien. Lo vamos a hacer igual al ladito. Bueno, ya vos que muestre. Ahí lo escribió. Ah, ya, bien. Yo hice 27 es a 10. Ah, 27 es a 10 más X. Como 9 es a 10. Eso, claro. Lo que hizo el CRIS fue sumar estos dos laditos que están acá a la derecha, el 9 con el Y considerar 18, el lado grande. claro, para encontrar cuánto vale el lado completo desde A hasta C. Y eso le da 27. Y eso lo comparó con el lado completo acá desde A hasta B, que sería equivalente a decir 10 más X. Y luego comparó el pedacito chiquitito que es 9 con el 10, así como lo hice yo acá. Y como la relación es la misma y la regla de 3 funciona igual, le da el mismo resultado. Sí. ¿Quién lo hizo de otra forma? Distinta al Chris y a la Cami. No hay otra distinta. Parece que me da la impresión que todos lo hicieron como la Cami. Puede ser. Ya, pero les dio bien. Y eso es bueno. Es 20 metros mide el puente. Entonces ahí hay que escribir una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta que hay que escribir ahí? Hay que escribir el desarrollo, que sería la parte roja, o bien la parte azul, porque esas son dos formas distintas de hacerla. Esto es como lo hizo el Chris en la parte azul, y la parte roja es como lo hizo la Cami. Profe, yo no entendí cómo lo había hecho el Cris. Ah, lo mismo, pero al revés, algo así, ¿o no? No, es que el Chris consideró, tú consideraste los lados separados, las partes chiquititas las consideraste separadas. En cambio, el Chris tomó el lado completo, desde el árbol hasta la persona. Ah, ya, y ahí Entonces, dijo por que eso era le dio 18 más 9, la... le dio 27, ¿viste? Y al otro lado, tomó desde el árbol hasta la letra B. Entonces, como del árbol al río mide 10 y el puente mide X, entonces del árbol hasta B sería 10 más X. ¿Le gusta complicarse al Crespo? Claro. Pero es exactamente lo mismo, Cami. Él consideró un lado que no siempre, no es común que lo consideren. Es más fácil así para él. Bien. Sí, pues, por eso lo puede hacer. Pues uno puede hacerlo como quiere, como lo entiende. Ya. ¿Y cuál sería la respuesta que van a escribir? Para que tengan todo el puntaje. Porque hay una pregunta que hay que contestar. ¿Cuántos metros mide el puente BE que atraviesa el río? Yo puse el puente BE que atraviesa el río mide 20 metros. Mira, ¿viste? Una manera simple de responder la pregunta y que uno quede tranquilo es repitiendo, o sea, en la respuesta es poner la misma que dice la pregunta. El puente BE que atraviesa el río mide 20 metros. Podrían haber habido otras, como el puente mide 20 metros. Yo creo que se las van a considerar buenas igual.
Ya, chiquillo, aquí viene la última información. Me dice la Tamara de la coordinación. Dice, ahora recapitulando, dice, para que todos sepan, y perdón por no indicarlo antes, durante estos días se les consultará a los estudiantes si en la quincena de noviembre tendrían disponibilidad durante la semana para realizar las examinaciones. Entonces la idea es proponer grupos para días de semana y fin de semana, debido a que no pueden haber más de 50 personas en el establecimiento. Esa es la cosa. Entonces, como no pueden haber más de 50 personas, están formando grupos para asegurarse de que no van a superar ese número y se tengan que devolver. Entonces les van a preguntar, les van a mandar correos preguntándoles qué día tienen disponibilidad y de acuerdo a eso van a ir formando los grupos. Entonces dice, es una consulta y propuesta que está sujeta a la última palabra del ministerio. Ellas quieren estar preparadas porque el ministerio seguramente a último momento va a mandar la información. Como lo hacen estas personas, pues toda la información la mandan a última hora y mal. Ya, ¿les quedó claro lo que les van a preguntar? Les van a preguntar qué día y qué horario tienen disponibilidad, si durante la semana o el fin de semana. Así es, tal cual. Bien. Ya, pues vamos a las preguntas de las 19 hasta las 22. Nos quedan poquititas, ya. Se me Esta es hace familiar esta pregunta. del menú. Dice, un restaurante ofrece el siguiente menú, el cual consiste en elegir una entrada y un plato de fondo. Nada más, ese es el menú. Una entrada y un plato de fondo. Y ahí está el menú. Entrada, hay 3 opciones. Ensalada mixta, sopa de pollo y tomate relleno. Y plato de fondo hay solo 2 opciones. Puré con carne de vacuno y arroz con pollo y verdura. Vamos. Ay, la carta que usó el Carlos, hasta cambió ahí. También la mejor le puse color. Sí, claro, parece que ha sido del... Parece que va a llegar mejor al diseño que a las casas. Pregunta 19. Dice, si Pilar elige un menú al azar, ¿cuál es la probabilidad de que elija tomate relleno y puré con carne? Y abajo, la 20, es una pregunta que les puede ayudar para responder la 19, porque dice, ¿cuántos menús distintos se pueden elegir? Profe, una consulta, ahí no se multiplican los 3 por el 2 y da 6, o nada que ver. Bueno, ya. 6, pero esos 6, ¿qué son? Como 6 variedades, ¿o no? Son, ya. Eso tiene que ver con la 20, entonces, Cami. Ahí lo que está haciendo el Carlos. Sí, en la 20, claro. Como multiplicar el 3 y el 2 y da 6, pero no estoy segura, es como tirar al ojímetro. Le estáis Claro. copiando el... Todo correcto lo que dice Oye, y le está la copiando Cami. el... Le están saliendo todo bueno. Sí, todo correcto lo que dice la Cami. Recuerden que entradas son 3 opciones y fondo hay 2. Y tengo que elegir una entrada y Un fondo. un fondo. Y el I significa que tengo que
Profe, y en la 19, ahí quedé con la duda. Ya, pero terminemos la 20 y ahí vemos la 19, Camilo. Claro, el I, acuérdense que es de multiplicar, como dijo la Cami, hay que multiplicar. Ahí dice el Chris, multiplicar. Eso. Entonces, 3 opciones para entrada y 2 para fondo. Entonces, si las combino todas, me quedarían 6. 3 por 2 son 6 menús distintos. Y aprovechemos de contestar lo que esto, ya que la Cami se lanzó y que es la 20, como dice. ¿Cuántos menús distintos se Ya, pueden pero esas elegir? son todas las opciones, ¿ah? Yo tengo 6 opciones de menús distintos que puedo pedir. Así es. Ahora respondamos la 19. Pues. Aquí era elegir al azar una de estas tantas opciones, básicamente. Sería una de 5, ¿no? ¿Por qué 5 dices, Cami? Porque son 6 opciones diferentes, ¿o no? Ya, pues. Entonces, ¿por qué dices 5? O una de 6. Una de 6. Ay, ay, perdón, me equivoqué. No, Tomate le, relleno y descon- puré. le desconté la que ya estaba consumando. Tú la descontaste, aquí no se puede descontar. Entonces, una de 6, ¿o no? Una de 6. Así Tomate es. relleno y puré con carne es uno de los menús de un total de 6 que se pueden hacer. Entonces, 1 de 6. ¿Y que se puede escribir como un sexto o como decimal o como porcentaje? Claro, una recomendación que yo les puedo hacer, que yo la haría, es en el desarrollo de la pregunta 19, incluir lo que haríamos acá en la 20, porque puede surgir el cuestionamiento de cómo supo que eran 6 en Sí, total. Entonces yo haría eso, pondría, quizás no así, pero diría, ya, a ver, son 3 entradas por 2, diría, son 6, y luego pondría, entonces la probabilidad es 1 de 6. Y ahí después respondería, la probabilidad de que elija tomate relleno y puré con carne de vacuno es un sexto. lo otro que pueden hacer ahí, Carlos, es hacer un diagrama de árbol. Claro. Ustedes ponen, por ejemplo, ¿cuáles son las entradas que hay aquí? Vamos al menú, Carlos. Voy a ir al tiro, que se me para cayó que el cachen. lapicito. Que no sea el azul. Es justamente, es que es multicolor porque es el de la tableta. Ya, Ahí está. ya, entonces tenemos ensalada mixta, sopa de pollo y tomate relleno. EM, SP, TR. Y ahí tenemos puré con carne, PC y Ajá, arroz con PC. pollo. AP. Ese le gusta a usted, ¿ah? Sí. Y apruebo. Eso. Eso, PC, apruebo. Muy bien. Ya, De aquí. todas maneras, Sí, pues. De todo. Ya, entonces el diagrama que dice el profe. Puedo elegir ensalada mixta. Pero hagámoslo en la 19 para que les quede escrita la respuesta. Es que el espacio es muy chiquitito el que queda ahí. Ah, ya, bien, 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 Ahí, bien. mire, queda como muy Vamos. chiquitito ese espacio, entonces mejor Sí, le dejamos sí, aquí sí, al sí. ladito. Ya. Por eso me subí. Ya. Entonces en una columna ponemos ensalada mixta, que la está escribiendo ahí el Carlos. En el otro ponemos sopa de pollo, SP. Y en la otra, TR, tomate relleno. Ahí están las entradas. Y faltan los platos de fondo y los escribimos abajito. Voy a hacerlo Más como abajito. tabla mejor, profe. No sé si le parece. Lo hacemos como una tabla. Ah, buena, ya. También se puede hacer esa tablita. Y acá tenemos el puré con carne, Y arroz arroz con con pollo. pollo. Entonces ahí en cada recuadro uno tiene que poner el menú que se forma.
Ahí van 3 menús distintos. Ensalada mixta con puré con carne, sopa de pollo y puré con carne, o tomate relleno y puré con carne. Y acá sería parecido, pero ensalada mixta, pero con arroz con pollo, sopa de pollo, pero con Y arroz arroz con con pollo, pollo. mucho Y pollo, ensalada de pollo. y tomate relleno con arroz con pollo. Ahí están todas las Sí. combinaciones posibles. Entonces son, ¿cuántas combinaciones o cuántos platos posibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces te dice aquí, son 6 menús posibles. Y de estos menús, ¿cuántos son favorables o son cuántos son el que me preguntan de tomate relleno con Tomate puré? relleno y puré con carne. Solo ese, ¿cierto? Entonces, es 1. 1. 1 sobre 1 de 6. 6. Eso. Y ahí después Eso es lo que responden tendría que bonito. escribir en la respuesta. Claro. Pero Sin tendrían duda. que escribir además la respuesta. Ese es el desarrollo. Claro. O sea, aquí hay que añadirle, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que elija tomate relleno y puré con carne? Entonces uno tendría que poner la probabilidad de que elija. Ahí. Chuta, estamos escribiendo en carro. Uno partido por 6. Eso es. ¿Alguien quedó con dudas? Parece que no. Ya, vamos a la siguiente entonces. La Vamos 20 ya enseguida. dijimos. La 20 se puede hacer así también, ¿eh? Pero como tiene alternativa, no tienen para qué escribir ahí ustedes. Claro, por el desarrollo, sino que ponen al tiro ahí el 6 Marcan que el ya 6 se. nomás. Claro. Y después la 21 dice, Karen está indecisa entre la ensalada mixta y el tomate relleno. Así que lanzará una moneda para decidir. Si sale cara, elegirá ensalada mixta. Y si obtiene el sello, escogerá tomate relleno. ¿Cuál es la probabilidad de que Karen pida ensalada mixta? ¿Cuánto? Este es para no demorarse nada. Una de 2. Una de 2, dice la Gabriela. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿El chat no tiene respuesta? No. Disculpa, Chris, no me había dado cuenta. El Chris hacía una pregunta. Decía, si hubiera postre, ¿se multiplicaría por las opciones del postre también? Profe, ¿1 de 2 sería o no? Yo igual pienso lo mismo. ¿Un medio? Uno de dos, un medio, ¿ya? O sea, la 21 hablando, sí, profe. Sí, la Que si 21. elige entre Después respondemos la mixta o pregunta. tomate relleno. Bien. Un medio dice la Gabriela, un medio dice la Cami. Uno de 2. ¿Quién más? La Yo también Catherine. pienso que es un medio. La Rosita dice que es un medio. Bien. Hola, Angélica. Ya, ¿nos quedamos ahí? Nos quedamos ahí. Sí, ¿Por pues. qué dices, Cami, que es uno de 2? Porque me está mostrando 2 opciones.
entre la ensalada mixta y el tomate relleno, serían los dos. Y si sale cara o sello, es una sola oportunidad, pues no va a salir la moneda a la mitad. Ah, buena, Por buena, eso. ya. Y, ¿y tú, Gaby, por qué decís que una de dos? Igual porque al lanzar una moneda solo hay dos opciones. Bueno, ya. Porque aquí la que está definiendo al final es la moneda, ¿o no? Yo igual como que lo conté por las opciones que habían, profe, de ensalada mixta o tomate, por eso el 2. Porque también son dos nomás, po. Es una pregunta capciosa, de esas preguntas que buscan confundir. Pero como son dos ensaladas nomás, ella tiene la duda entre ensalada mixta y tomate relleno, nada más. Y tirar una moneda es exactamente lo mismo, porque o sale cara o sale sello. Entonces, con cara elijo una y con sello elijo la otra. Es eso. Pero quien está decidiendo ahí es la moneda. Ojo. Por eso la Gaby dice, como la moneda tiene dos opciones nomás, una de dos. Bien. Así es. ¿Estás de acuerdo, Rosa, con eso? Totalmente de acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo entonces. Vamos a la 22. Adicional al menú. Ya, esto fuera del menú, ¿se dan cuenta? Adicional al menú. En el restaurante ofrecen 3 tipos de postres. Helado, panqueque y torta. Si Marcelo escoge un postre al azar, ¿cuál es la probabilidad de que elija helado? Una de 3. La Cami dice una de 3. Yo también digo que una de 3. La Rosa también dice que una de 3. Yo también digo que es 1 de 3. La Esther, bien. Una de 3. ¿Están de acuerdo, Catherine, Anaís, Angélica, Chris, Gaby? Sí, Sí, la Gaby está de acuerdo. El Chris también. Ya, pues entonces estamos bien, pues. Porque son 3 postres, pues. Helado, panqueque, torta. Y que se elija helado es 1 de 3. Perfecto, se marca la C. Vamos a la 23. Esa ya es distinta. 23. Un cultivo de bacterias aumenta cada hora, siguiendo el mismo patrón. La cantidad de bacterias es 5 elevado a A. Es una potencia y donde el exponente es A, la incógnita. Dice después de A horas, entonces la cantidad de bacterias se expresa por 5 elevado a A después de que han pasado A horas. Pregunta, ¿después de cuántas horas la cantidad de bacterias será de 15.625? La D, después de 6 horas. La D, dice la Esther. Y así toda segura, ¿eh? Después de 6 horas, la D. Acá en el chat hay una respuesta, parece. No le respondimos la pregunta al Chris. Es sí, Chris. Se multiplicaría. Ahora sí. ¿Nadie más tiene respuesta? La Esther dijo la D.
¿Cómo la hiciste, Esther? 5 elevado a 6 es igual a 15.625. Ah, pusiste así. Ah, uno podría... Mira, qué buena idea. ¿Por qué uno no se demoraría mucho en responderla entonces? La nada Si uno misma, no si la cacha nada. computadora hace todo. Uno podría decir, probar con cada uno de esos valores, pues, y si le da ese número, esa es la correcta, ¿o no? Ensayo y error. Claro, es una buena alternativa, sobre todo porque como tienen calculadora, y eso lo hacen en Sí, son 30 poquititas. segundos, lo hacen todo, yo creo. Entonces uno podría poner 5 elevado a 3 igual y ver cuánto le da. Claro. Si no le da 15.625, no es. Hagámoslo para ver cuánto nos demoramos. A ver, ¿Ah? hagámoslo para ver cuánto nos demoramos. Hagámoslo. Ya, desde ahora, ya. ¿Cuánto nos demoramos? 5 elevado a 3. No es, No da, ya. 5 elevado a 4. no da. Tampoco. 625. 5 elevado a 5. Poco da. Y 5 elevado a 6. Ahí está. 15.625. No demoramos ni 30 segundos. Porque la expresión es 5 elevado a A. Y la letra A representa las horas. Y aquí en la alternativa le están diciendo 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Entonces, lo que habría que cambiar por A es el 3, el 4, el 5 o el 6. Así es. Ya, estamos, vamos a la otra, pues. 24. Nos quedan 2 nomás. Vamos, vamos, que se puede. No hay duda en la anterior. Cami, Catherine, Anaís. No, profe, yo esa no la entendí. No sé Ya. cómo hacerlo. De esa manera nomás se puede desarrollar esa. Es que es una función exponencial. Es la única manera, po. Ah, ya. O Ya. sea, yo creo que hay otras, Porque pero son más difíciles, más es complicadas más y de difícil. materia que no entra, digamos, en la prueba. Así que aquí probarla O es la sea, opción. Ah, hay ya. otra manera que es con logaritmos, pero Ujú. aquí no le entran logaritmos a ustedes. Es de otra operación que aquí no entra en este curso. Entonces, es más fácil, Rosita, hacer el ensayo y error Ya, ya. que resolverla por logaritmo, porque Sí, porque aquí nos vamos a complicar más de lo que estamos. sí, po, es más fácil, es la única forma en este curso en que no hay logaritmo. Además que uno se da cuenta, pues si pone 5 elevado a 3 le da poquitito, po. Le da 125 y para 15.000 uno puede decir, no voy a poner 4, voy a poner 5. Y ahí se va dando cuenta que se acerca cada vez más. Ya, vamos a la 24. Se quiere hacer una ampliación a escala 1 es a 3 del siguiente triángulo. ¿Qué medidas deberán tener los catetos del triángulo nuevo? Ay, aquí hay conceptos que no sé si todos manejan, ¿eh?
Ahí hay un triángulo y les dan las medidas de un lado que mide 15 y el otro lado que mide 21. Y en una esquina hay un cuadradito ahí. ¿Qué significa ese cuadradito? Para ustedes, ¿qué significa ese cuadradito? Porque esa es una información. Igual, el Chris dice que ese mide 90 grados ese ángulo. Entonces, aquí en este dibujo hay información que está explícita, que está escrita. El 21 centímetros, todos lo vemos y lo podemos leer. Y sabemos que se refiere a ese lado que está ahí, donde está la llave. Y el 15 centímetros también está explícita y la leemos, la vemos. Y hay una llave que dice que desde ese extremo hasta el otro extremo, ese lado mide 15. Pero ahí hay un cuadradito en la esquina, ese está diciendo cuánto mide el ángulo que está ahí. Y ese ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto. Ahí donde puso el valor el Carlos. Es un ángulo recto, eso es como una escuadra, ¿se dan cuenta? Y me están pidiendo que se quiera hacer me están diciendo que se quiera hacer una ampliación a escala 1:3, es decir, es una ampliación. Quiere decir que quieren hacer un triángulo más grande que ese. ¿Cuántas veces más grande? Si la escala es 1:3. ¿Cuántas veces más grande va a ser el otro triángulo? Es como hacer una ampliación de una foto. Tiene que quedar igualito, pero más grande. ¿Ah? 3 veces más grande sería. 3 veces más grande sería, mire. La Esther fue. 21 por 3 y 15 por 3. Daría 63 y 45. ¿O no? ¿Están de acuerdo con la Esther o no? ¿Quiénes están de Yo acuerdo? creo que sí, profe. La Cami está de acuerdo, mira, qué buena. Tiene sentido. Tiene sentido, bien. La Esther tiene sentido, ¿cierto? Claro que sí. La Catherine dice que es la D. También. El Chris dice que también es la D. ¿Qué pensáis tú, Carlos? Yo pienso que deberíamos hacerle caso a la Esther, porque la Esther es seca. ¿Alguna vez? Alguna vez. Es que me acordé que usted lo dijo la otra vez, profe, que eso, cuando salía eso que subrayó el profe arriba, 1 de 3, eso se multiplicaban los números. Por ejemplo, si salía 1 a 4, se multiplicaba por 4 y así. Entonces, Bien. Bien, pues así de directo es. Claro. Lo que básicamente dice que por Hasta cada sin calculadora. uno, o sea, cada uno va a valer ahora 3. Eso está diciendo. Entonces, cada uno de estos centímetros va a equivaler a 3, pues, por eso hay que multiplicar por 3. Así que yo estoy de acuerdo Entonces con uno va a Esther. quedar 63 y el otro 45. Así es. Bien. Vamos a la última. Como los ¿Quedó claro mapas, ese? ¿Rosa? los planos de las casas. Sí, pues. Vamos a la otra entonces, a la última. A todos les quedó claro ese, ¿cierto? A mí sí, porque no sabía cómo sacarlo. Perfecto. Como lo explicó la Como Esther. dividir a 1,3 por los otros números, por 21, por 15, no me dio nunca. Ya.
Claro, y un tips, supongamos que no dice 1 a 3, dice 2 es a 3. Aquí ya no puedo multiplicar directo porque aquí no aparece un 1. Pero ¿qué es lo que hago? La proporción, pues. 2 es a 3, entonces pongo el original, el primero, 21, y abajo la X. Y multiplico cruzado, regla de 3. Por ejemplo, en el caso de que ahí fuera distinto de 1. Que ahí no fuera un 1. Claro. Porque la Esther se acordó cuando pusimos el ejemplo de 1 es a 3, 1 es a 4, 1 es a 5. Pero si estuviera otro número que no fuera un 1, habría que hacerlo así como la regla de 3. La que es experta en regla de 3 es la Gabriela. Ella la usa para todo. Ya, pues vamos a la última. Démosle. Ah, ya. Esta es una función Baja. raíz cuadrada. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa esa función? Entonces ahí está la alternativa, aparece un gráfico. Se ven chiquititos los números ahí, sí. Sí, lamentablemente no siempre puedo controlar al 100% el tamaño de la gráfica, pero aquí la única opción es hacerle un zoom nomás, con el control más en el computador Hija, y con los deditos por favor. en el caso del ¿cuánto se llama? Del celular. Vamos a Ya, pues, tratar pero de... esa es la función. Raíz cuadrada de x más 5. Entonces, ¿cuál sería el gráfico que corresponde a eso? ¿La A? Acuérdense de la función. Raíz cuadrada de x más 5. Ahí ¿Es está la A. esa? ¿O esa? Pero ¿O bebé, esa? Era la B. ¿O esa? ¿Cuál es? A ver. ¿La A, la B, la C o la D? La B. La B, dice la Gabriela. Aunque en el ensayo que envió por el WhatsApp, la correcta sería la A porque venían cambiados los gráficos. Ah, sí, es que hizo un cambio para que ustedes se acostumbren a no acordarse de la alternativa, sino a atender cuál es la respuesta correcta con más. Sí, yo hice de nuevo el ensayo para ver cuánto me demoraba y me demoré bastante menos que la primera vez. Buen ¿Cuánto ejercicio. te demoraste, Gaby? 30 minutos. 30 minutos y te dan una hora y media o 2. 90 minutos, ¿ven? Ah, una hora y media. Ya. Ya, entonces, ¿cuál dicen que es? La Gabriela dijo la B. La Gaby dijo la B. ¿Ya? Y La B las, de ahí, claro. La y B les- de ahí y el ensayo que tengo yo es la A porque parte de menos 5. ya, ¿y por qué dicen que es esa? Esas son billeteras y me cosmetiqueros. ah, como para comprar. Sí. Del lado, ¿Por qué dicen que es esa? porque la D y la C no es. Y la B parte del Ya, ya. otro ¿Por lado. qué la D y la C no son? ¿Por qué Porque esas dos las son descartan? Porque son diferentes, no son de la misma forma. No sé, a mí al tiro se me Ah, se viene a la refiere por mente el tipo de curva. el tipo de curva, exacto. Ya, esta va por debajo y no tiene nada que ver con la raíz cuadrada y esta va hacia abajo, así que tampoco. Claro. Ya. Y entre estas dos, ¿por qué? Porque me acordé que cuando es, no sé si estoy bien, pero cuando es positiva parte del lado izquierdo, o esa es la otra función que me confundí. No sé, pero yo marqué la que empieza de menos 5, porque Ya, a tengo ver y la si la correcta. Gaby puede ayudar a la Esther, que aquí no se acuerda bien.
Estoy Que confundida. le preste ropa, que le preste ropa. Cuando era positiva se buscaba inmediatamente el lado negativo y cuando era negativa Sí. iba a la positiva. Ya, pero cuando Exacto. es negativo o positivo, ¿qué? La función, ¿El número que se le suma adentro? sí. El número que se- Ah, ahí. y ahí sí. Los Eso, demás, eso. les demás, ¿entienden ese concepto? Yo no. La Rosita no. El Cris sí. Dice ahí en el chat. Lo que pasa, Rosita, que esto, me acuerdo que igual lo revisamos harto porque igual es algo más o menos complicado. Pero básicamente tiene que ver con la, por decirlo de alguna manera, con la dinámica que existe entre la función raíz cuadrada en su formato algebraico, así como lo estamos viendo ahora en la pantalla, y su formato gráfico. Y resulta que cuando la raíz es de x solita, sin número que se le sume, es decir, de esta manera, cuando tenemos la función así nomás, con la pura x, ya la curva de la raíz empieza aquí en el 0, así. Oh, me quedó bien fea. Lo voy a hacer un poquito mejor. Empieza aquí. Es de pura culpa el agua, ¿no? El profe. Tirándome al agua al tiro. Ya, más o menos así. Empieza en el 0. ¿Ya? Pero cuando le agregamos un numerito, como este es el caso, que se le puede estar sumando o restando, se va a desplazar esta curva. ¿Ya? Y resulta que es un poco raro porque cuando uno le suma un numerito acá adentro, como este es el caso, uno tendería a pensar que como se le está sumando, ¿ya? Uno tendería a pensar que se va a correr hacia allá, como pasó acá. Pero no es así, sino que ocurre lo contrario. Ocurre que cuando se le suma, ¿ya? Cuando se le suma un numerito, en vez de correrse hacia la derecha, acuérdense que estaba aquí en el 0, se corre hacia la izquierda. ¿Cuánto se corre? La cantidad equivalente al número que se le está sumando. O sea, 5, pero se corre a la izquierda. Y al O revés, sea, podríamos decir que es Y inteligente la cuando se curva, regresa, porque corre a la se corre izquierda. hacia la derecha. cuando se le resta, se corre para la derecha, justamente. Ah, ya. Entonces, por Súper. ejemplo, la función de esta que está corrida hacia la derecha, entonces tendría que ser f de x igual a la raíz de x, pero menos 5. ¿Por qué? Porque se corrió a la derecha. Entonces ahí tiene que ser negativo. Es como al revés. Ahí sí, Ya, Rosita. ahora me quedó claro. Me quedó Buena, súper claro. buena, Y el buena. dibujo siempre va a ser igual, Rosa. Siempre va a Claro. ser igual. De donde parta, siempre va a ser el mismo. Y la curva esa que tiene la función raíz cuadrada, siempre igual. Es como esa guatita que se va haciendo hacia la derecha. Ahí se ve más completa. Esa guatita siempre igual. Nunca va a estar así para abajo, nunca va a estar así vertical, no. Siempre va a ser Ya, así entonces esas las podéis hacia el descartar ladito. inmediatamente. La C y la D, uno la elimina inmediatamente. Y ahora me quedó claro. Bien. Qué bueno. Ya, ¿les demás? ¿Les demás? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? ¿Como el agüita del río Mapocho? El lunes nos van a enviar el correo desde la coordinación y seguramente se los van a enviar a ustedes también haciéndole las consultas. Ya, genial. No es información del ministerio, esta es una iniciativa desde la coordinación para formar grupos, porque en los locales no puede haber más de 50 personas rindiendo pruebas. Se van a formar los grupos previamente. Así es. Perdón. Ay. Usted también. Ya. Hicimos el primer ensayo. ¿Cómo vamos a hacer el segundo? ¿Cuándo lo mandamos? Está listo. Llegar y mandar. Enviémoslo al tiro.
Mañana mejor. Mañana Ya, mejor. Lo enviamos mañana. ¿Y cuánto damos de plazo? Porque habría que estar, o sea, así como desde la coordinación se están ¿Preparando? anticipando Ujú. por cualquier cosa, si el ministerio dice ya la prueba va, entonces nosotros debiéramos también anticiparnos para que alcancemos, tendrían que responder el ensayo durante la semana, Claro, para que el viernes ya lo revisemos. lo revisemos, porque si no ya no nos queda tiempo. Ujú. O sea, nos quedaría un viernes y un lunes. Claro. Y este lunes podríamos aclarar dudas, todas las dudas que tengan, anótenlas y nos consultan el lunes. Me parece muy buena idea, profe. Ya, Para que entonces, aclaremos, así como yo siento que hoy día aclararon varias cosas. Y la Cami, la Rosa, la Esther. la- bueno, hay que atreverse a preguntar también. Atrévanse. Los que tienen dudas y las que tienen dudas. Entonces, así podemos aclarar y que se queden tranquilas. Para que después den con toda certeza y con toda seguridad de la respuesta. Lo que le pasa a la Cami en la primera, que no estoy segura, pero después ya estaba más segura que... claro. Ya, entonces tendríamos que mandar mañana el ensayo y tendrían plazo hasta el jueves para contestar, o hasta el viernes, digamos, a mediodía, a media tarde. El domingo está prohibido que lo respondan, tienen que ir a votar. O pueden ir a votar y después responderlo. Bueno, ya. Sí, pues se puede ir Después a votar temprano y después queda en hay la que ir a tarde. Telegram. Sí, uno puede hacer varias cosas el día de votar, siempre y cuando vaya a votar, asegurarse el voto. Yo voy tempranito, yo estoy ahí, voy a abrir el colegio. Yo. No, mentira, no voy tan temprano porque no me gusta quedarme de vocal en caso de que alguien falle. Pero voy media hora después de que abren. Pero en mi mesa son responsables, así que siempre están los vocales. Pero es una oportunidad que pocos países tienen de iniciar el camino a la posibilidad de escribir una constitución que sea justa para todos y que no sigan abusando los mismos que han abusado toda la vida. Sí, así es. No, al final no es por nosotros, es por los hijos, por los nietos. Por los hijos de los amigos, porque yo no pienso tener hijos ni nietos, así que... Pero por todos ellos. Ellas. Yo tampoco pienso tener nietos. La Rosita. Ya, pues. ¿Vemos alguna otra cosa? Yo creo que estaríamos listos, más que estamos en buena hora. Voy a ir a Ya. tomar un poquito de agüita. Agüita No sé, con hielo. digo yo. Claro. No sé si las chiquillas, los chiquillos tendrán algo más que decir, algo que preguntar. Pucha, profe, la verdad, para ser muy, muy honesta, a mí la verdad todavía no me queda muy claro lo de los gráficos, profe. Lo de los gráficos de funciones. Claro, sí. Ahí la verdad estoy fallando así, no entiendo la verdad, por más que me concentro, no me entra. Bien. No sé cómo ubicar los números en el gráfico, eso no entiendo. Y no sé tampoco cómo van a ser las preguntas respecto a eso en la prueba. Entonces no. Son las mismas que hemos estudiado. Exactamente igual.
Son las mismas, Cami. Todas esas preguntas que hemos estudiado ahora son preguntas de la prueba. Claro. Y lo que hay que entender igual con respecto a los gráficos, yo creo que son dos cosas que uno podría diferenciar. La primera es hablar de gráfico, digamos, en formato general, ¿ya? Qué es lo que representa un gráfico, lo que son los puntos, ¿cierto?, de la función en el gráfico, las coordenadas, todo eso. Eso es una parte. Entender bien el eje X, el eje Y. Y otra cosa, va en conjunto con eso claramente, pero que tiene que ver con los gráficos específicos de algunas funciones. Como por ejemplo, la que vimos recién, de la función raíz cuadrada, que tiene una gráfica que es bien singular y que se repite en su forma, la curva, me refiero al tipo de curva, se repite para todas las funciones raíces cuadradas. O sea, no hay ninguna función raíz cuadrada que no tenga, por ejemplo, la curva que sea así. O lo que pasa en el caso de la parábola cuando hablamos de la función cuadrática. Entonces, todas las funciones cuadráticas se representan gráficamente como una parábola, que es esta curvita que puede ser así, ¿cierto? O carita triste o carita feliz. Y que puede ser a veces un poquito más ancha, un poquito más angosta. Profe, lo que no entiendo, o sea, entiendo eso de que cuando es positivo y negativo, como si va hacia abajo es negativo y si va hacia arriba es positivo, pero por ejemplo cuando sale como hacia el lado la raya, no hacia arriba. ¿Cómo, No cómo sé hacer? Como la que vimos ahora. Claro, sí, como la que vimos ahora. Eso no entiendo nada todavía, profe. Claro, por ejemplo, ese caso que vimos ahora recién es como la segunda opción que yo te presento, que es una función específica, perdón, una gráfica específica de una función. Y en ese caso estamos hablando de la gráfica específica de la función raíz cuadrada. ¿Ya? Así, todas las funciones, Siempre va a ser igual. claro, todas las funciones tienen una gráfica que es específica. La que te nombraba recién, por ejemplo, la función lineal, que se estudia en primer ciclo, ya que ustedes ya la vieron, que no entra ahora, ya, pero la función lineal tiene una gráfica que siempre es una línea recta. Entonces, lo que va a variar en esta gráfica de la función lineal es si la línea recta es así, o si puede ir hacia abajo, o si puede ir menos inclinada, pero siempre es una línea recta. Entonces, ahí es como una cuestión genérica. En el caso de la función cuadrática, ya lo que decíamos recién, ¿cierto? En la función cuadrática siempre va a ser una parábola. A veces puede ser así, a veces puede ser hacia abajo, ¿cierto? Puede estar un poco más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo, puede ser más gordita, puede ser más angosta, pero siempre es una parábola. Y, Más esbelta, ¿ya? claro, y en el caso de la raíz cuadrada, ¿ya? De la función raíz cuadrada, también tiene una forma genérica, cuadrada. Y la forma genérica Sí, es pero, justo, profe, eso lo voy entendiendo, pero lo que no entiendo es cómo ubicar los números. Por ejemplo, en el ejercicio que mostraron antes, no entendí mucho. en el de la raíz cuadrada. Sí, en ese de la raíz cuadrada, sí. Ya mira, eso es que eso vamos a hablar. Entonces, mira, la raíz cuadrada siempre tiene esta forma. Primera condición, el eje cartesiano, que son estos, el eje X y el eje Y, ¿ya? Está dividido en cuadrantes. Vamos a hacer algo general. Los cuadrantes son estos como cuadraditos que quedan aquí en la esquinita. Marqué con un puntito. Esos son los cuadrantes. Entonces, la función raíz cuadrada siempre está graficada solo hacia arriba. Desde el eje X hacia arriba. Así como acotación genérica. Nunca se ocupa acá abajo para la función raíz cuadrada. Y además, siempre va la curvita hacia la derecha. Y siempre, bueno, o mejor dicho, casi siempre, pero en general parte desde el eje X. Ya puede ser así, así o así. ¿Ya? Bien. Eso es por una parte. Siempre la curvita es igual. ¿Ya? Siempre va a partir así. Bueno, y aquí se proyecta hacia allá que llega después a aparecer casi una línea recta que va subiendo de a poquito. ¿Ya? Así sería. Ahora, lo que tú mencionas. El eje X y el eje Y están graduados. O sea, tienen, ¿cierto?, los numeritos ahí escritos. Que generalmente van de 1 en 1, pero pueden ir de 0 en 5, 0 en 5. Ya hay varias graduaciones que se le pueden dar. Pero tiene los numeritos. ¿Correcto? Entonces, para el caso específico de la función que vimos recién,
por ejemplo, ya aquí estaban marcaditos de 1 en 1. En el eje X estaba el 1, después el 2, después el 3, después el 4 y después el 5. Y lo mismo hacia la izquierda, pero en negativo. Menos 1, y así para allá. Entonces, en el caso específico de la raíz cuadrada, ¿ya? Que es como la pregunta que tú mencionabas, la función raíz cuadrada más sencilla es esta, raíz cuadrada de x. ¿Ya? Entonces, esta raíz cuadrada de x, como todas las funciones, yo a la x le puedo dar distintos valores. Y puedo, por ejemplo, calcular f de 0, que se calcularía reemplazando la x por 0. Lo que en este caso sería decir raíz de 0. Y si yo le pregunto a la calculadora cuánto es la raíz de 0, me va a decir que es 0. Entonces, el x que yo elegí o que yo reemplacé era el 0, y el resultado que me dio, que yo también sé que se llama y, también me dio 0. Entonces tengo el punto 0,0. ¿Cuál es el punto 0,0? Si los En ejes, este gráfico. claro, en este gráfico, si yo sé que aquí está partiendo en el 1 acá, y acá en el 1, el 0 tiene que estar ahí en el centro. 0 para el x, que es la línea horizontal, y para el y también. O sea que es el puntito que está ahí. Así que ya sé que la función pasa por ese puntito. Parte de ahí. Claro. Y puedo hacerlo también con otros valores. Por ejemplo, con el 1 positivo. F de 1. Entonces calculo la raíz cuadrada de 1. Y le pregunto a la calculadora y me va a decir que eso vale 1. O sea, la x que yo reemplacé ahora es 1. Y el resultado que me dio y es 1. O sea que tengo el punto 1,1. Y ahora busco ese punto acá. En x tengo que ir a donde está el 1. Que es aquí. Pero en y también es el 1. Entonces, ¿dónde se cruza el 1 de cada uno? Aquí está el 1 de y aquí está el 1 de x. Ah, se juntan ahí. Entonces ahí está el punto 1,1. Así que ahí tengo el otro puntito que también es de la gráfica. Y así lo puedo hacer con otros valores. Por ejemplo, con el 4. Voy a elegir el 4 porque es más fácil. X vale 4. Entonces calculo la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, cuando la x vale 4, el y me dio 2. Entonces tengo el punto 4,2. Y hago lo mismo. 4 en x. Entonces acá busco dónde está la x que es 4. Es aquí. Entonces hago una línea. Y ahora busco el 2 en y, que sería acá. Y busco dónde se cruzan. Y se cruzan aquí. Y si yo voy eligiendo los numeritos que están aquí entre medio, me van a dar algunos decimales. Pero me voy a dar cuenta que si yo los voy juntando, fíjense que se va armando esta curva que es la que nosotros decíamos con el profe. Para eso tendría que dibujar muchos más puntitos, pero si ustedes lo proyectan, sería más o menos así. Y de ahí salen esos valores. ¿Ya? Ahora bien, la pregunta específica que vimos no estaba la x solita, sino que además aquí se le agregó un numerito. ¿Ya? Se le agregó un número, que en el caso de la que nosotros habíamos visto recién decía más 5. ¿Ya? Decía más 5. Si uno hace este mismo ejercicio que estamos haciendo, de reemplazar valores, pero además adentro de la raíz agregamos ese más 5 que aparecía, y hacemos esta misma gráfica, nos vamos a dar cuenta de que la parábola no va a partir en el 0, 0. Porque cuando nosotros reemplacemos aquí ahora, en esta, que cambió, reemplacemos el f de 0, nos va a quedar adentro 0, que es la x, más 5. Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 5, en verdad. Y eso ya no vale 0. Entonces, ¿cuánto sale la raíz cuadrada de 5? ¿Ya? Es un poquito más de 2. ¿Cuánto un poquito más? Lo vamos a aproximar con el teléfono. A ver, con la calculadora. Lo voy a hacer acá. La raíz cuadrada de 5. Si alguien lo tiene antes, me avisa. Es 2,23. Pongámosle 2,2 para que lo aproximemos. Da 2,2. Entonces ahora cambió. Yo metí la x igual a 0, pero el y me dio 2,2. O sea, tengo el punto 0,2,2. Busco ese puntito.
Lo voy a marcar con otro color para no hacerlo con rosado, con naranjo. Entonces busco el punto 0 en X, que sería aquí, en el centro, pero 2,2 en Y, o sea, más o menos por ahí. Ahí estaría el puntito que me dio esta. Está bien arriba. Entonces, si yo sé que la curva de la raíz cuadrada parte de abajo y va subiendo de a poco, yo sé que esta curva tendría que venir desde acá. Venía desde acá y aquí empezó a bajar entonces. Y ahí yo puedo darme cuenta de que cuando le sumé el 5, pareciera que la parábola en realidad como que este punto subió. Pero en realidad lo que pasó es que la parábola se corrió para el lado. Perdón, la parábola, la curva. No es peor. Perdón, la curva. Por eso Sí. pareciera que se desplazó hacia la izquierda. Y si nosotros hacemos todos los cálculos con los números negativos también, en el caso de esta, con el más 5 dentro, nos vamos a dar cuenta de que ya no parte en el 0,0, sino que parte en el menos 5,0. Si yo reemplazo la x por menos 5 más 5 me da 0 y la raíz de 0 es 0. Por eso yo sé que para allá está esta función. Y si hago lo contrario, en vez de ponerle más, le pongo menos, y hago estos mismos cálculos, pero considerando el menos, me voy a dar cuenta de que ya no parte tampoco en el 0 ni en el menos 5, sino que parte en el 5 positivo, y que de aquí se empiezan a cumplir los puntitos hacia la derecha. Lamentablemente esto hay que practicarlo para hacerlo, hay que escribir la función. Yo te recomiendo que tú te inventes una función raíz cuadrada, que tú la escribas, así escribas, no sé, f de x vale raíz de x, escriba otra que se llame g de x, raíz de x más 3. Y haga esto, les des distintos valores a x y los vaya haciendo lo mismo que hice yo acá. Y después los vaya graficando y te vas dando cuenta cómo queda la gráfica. Yo creo que hacer eso te va a ayudar mucho a comprender el tema del gráfico de la función. Pero eso es algo de lo que tendríamos que haber trabajado en la clase, digamos. En la clase. Pero ese requiere de un trabajo personal de cada uno de ustedes, para que se den cuenta cómo se van formando estas representaciones gráficas. A partir de una expresión algebraica, ¿cómo se puede llegar a formar ese gráfico? Y una es viviendo la experiencia, dándole los valores. Es una lata, pues, no les voy a decir que es una cuestión entretenida. Pero es la única manera que uno puede darse cuenta de qué pasa con eso. Hay otra opción que son hoy día los programas computacionales. Que a mí el programa está hecho para que haga las cosas bien. Si uno entra la información bien, el programa les va a hacer el gráfico, él les va a hacer el gráfico bien. Entonces, esa es otra manera. Quizás el lunes nosotros podamos mostrar algunos en GeoGebra y ayudar a la comprensión del gráfico. No poder hacer esta experiencia punto a punto, que es larga, pero vamos a poder ver en la pantalla cómo se va comportando el gráfico de distintas funciones. Podemos darnos distintas funciones y ver qué pasa con el gráfico. Entonces, lo que uno tiene que reconocer, Cami, en esta ocasión, para que les vaya bien en la respuesta, porque eso es lo que debiéramos buscar. ¿Cómo hacemos de manera más corta para que ustedes identifiquen el dibujo en el gráfico y identifiquen y lo conecten con la forma algebraica de escribir? Eso podemos hacer el lunes, que vamos a tener el tiempo para repasar. Yo creo que este es un tema que le complica a la mayoría. No solo a ti, Camilo.
Entonces yo creo que ese es un buen tema para que trabajemos el lunes. ¿Sí o no, Carlos? Me parece excelente. Entonces podemos hacer, porque son, mira, ustedes tienen que identificar solo 3 funciones. Esta, que es la función raíz cuadrada, y que su dibujo es ese que hizo el Carlos ahí. La función cuadrática, que ya más o menos la ubican más porque es la que más hemos estudiado, que es la de la parábola, y la función exponencial. Son 3 funciones que ustedes tienen que conocer. Entonces podríamos hacer eso el lunes y trabajar la función cuadrática, exponencial y raíz cuadrada. Así ayudamos a la Cami y a todos los que tengan dudas de eso. ¿Estamos? Estamos. Gracias, profes, se pasan, de verdad. Pero si para eso estamos, pues Cami. Lo que le dije a los de primero, para eso nos pagan. Cami, yo siempre digo esto porque yo creo que esto debiera pasar en todas las salas. Y no pasa. Pucha, la verdad es que aunque les paguen, hay muchos profesores que no tienen vocación y lo hacen solo porque lo estudiaron y listo. Pero alguien que se dé el tiempo de realmente enseñar así con ganas, es pocas veces, profe, que se encuentra, de verdad. A mí, al menos en todos los colegios que he estado, como siempre he visto esa banalidad en los profesores, como que enseñan solo porque les pagan, no por vocación. No les importa si uno aprende, no aprende, como eso no es tema de ellos. Como si eso no fuera de su incumbencia. El sistema es malo, pues Cami. El sistema al profesor lo presiona porque pase la materia, no por la calidad. Entonces, la calidad está ausente de las salas por esa razón, porque al profesor lo presionan desde otras perspectivas. Desde la perspectiva de una prueba que no sirve para nada, como el CIMSE, que solo sirve para hacer ranking de colegios y que los papás estén preocupados de buscar mejores colegios, pensando que los colegios pagados son los mejores, cuando es una falsedad absoluta. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Alrededor del 80% de los estudiantes de los colegios particulares pagados de Chile tienen profesores particulares en sus casas. Entonces yo no sé cuál es el mérito del colegio, en el que se paga una mensualidad más cara que la universidad muchas veces. Porque ellos no se preocupan de que los cabros aprendan. Lo único que se preocupan es de decirle al papá, oiga, su hijo tiene problemas en matemáticas, contrátele un profesor particular. Y como ellos lo que menos tienen problemas es de plata, contratan profesores particulares. Pero eso la prensa no lo dice. Entonces nosotros estamos viviendo en un país que es súper falso. Que lamentablemente los canales como son privados en Chile y son justamente de aquella gente que nos está engañando, entonces creemos que la cosa es así. Lamentable, pero así es nuestro sistema educativo y no solo en Chile, en la mayoría de los países latinoamericanos pasa igual. Hay que cambiarlo, pues. No vayan a votar el domingo, chiquillos, para que cambiemos este país. Así es. Muy bien Profe, dicho, pero profe. en general decir algo bueno, por suerte, gracias a Dios, hemos tenido, al menos yo, en nivelación el año pasado y este año encuentro que ustedes se han pasado y en general son los profes súper, súper buenos y encuentro que se la han jugado por nosotros y eso es importante destacarlo porque están pendientes de mandarnos las guías, de todas las cosas, de hacernos clases extra, entonces eso se agradece, pero mucho, mucho, mucho. Y en general, al menos los que tengo yo este año, todos son un 7. Entonces, si yo no he aprendido algo es porque me cuesta a mí, no es problema de los profes, sino que yo soy
la que soy culpable, digamos, pero no, se pasan. Así que muchas gracias. Esa es una cosa también que nos han hecho creer, porque todos podemos aprender. Y eso no importa la edad ni nada. Bueno, Esa pero es si yo también me comparo lo que sabía antes, y ahora sé mucho más que lo que sabía antes. Entonces eso también Uno siento puede que hay que estudiar hasta la avanzar. edad que quiera. Nunca va a significar... siempre va a aprender. Siempre, todos los días tú aprendes. Algo nuevo. Ya, pues. Ya que estén bien. Hoy día aprendió lo de la caña de pescar, pues, ¿eh? Ya, profe, que descansen. Muchas gracias por Igual la... ustedes que estén bien. Sí, pues, acuérdense, mañana les vamos a enviar el ensayo. Y celebren después del Gracias, que estén triunfo. bien. Sí, a comprar los bebestibles para celebrar el domingo. Bien, Rosita, me gusta su actitud. Vamos a ganar por lejos. Ya estoy lista ya. Ajá, bien, bien. Yo ahora voy a ir a probar qué tal llegó lo que compré. Voy a hacer la cata oficial para el domingo. tarde, catador. Claro. Ya, chiquillas y chiquillos, cuídense. Ya, profe, gracias. Que Estén estén súper bien, bien, cuídense. descansen. Chao, Gaby. Chao, Catherine. Chao, Que profe. estén bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, Cami. Adiós, compañeros. Chao. Adiós. Bien, adiós.